Mi nombre es Elías Moreno y mi propio hijo me arrojó a la acera con 2 bolsas de ropa rota y una caja de zapatos viejos que ni siquiera me quedaban. No volteó a verme ni una sola vez. Decía que había ganado la lotería 2 días antes y que ahora era un hombre de recursos, que yo arruinaba su vida, que yo era un peso muerto en la existencia brillante que iba a construir. Pero lo que él no sabía o nunca se molestó en leer bien era que el billete ganador estaba a mi nombre con mi número de seguridad social comprado con mi dinero sudado, con mis manos llenas de callos que cuentan más historias que mis propios pies. Tengo 81 años, mi piel marcada por décadas de esfuerzo, mi espalda arqueada por 50 años de cargar ladrillos, mezclar cemento, levantar muros, mi piel curtida como cuero, mis manos ásperas como lija de tanto cargar, levantar y construir. Fui obrero de construcción casi medio siglo, pero también jardinero de la ciudad, 8 años electricista en mis noches arreglando cableado hasta las 3 de la madrugada, portero 2 veces por semana, incluso niñero improvisado cuando los vecinos necesitaban salir por la noche. Nunca dije no a un trabajo honesto, nunca me quejé de las horas, del salario de los jefes duros, aceptaba lo que ofrecieran porque tenía otra boca que alimentar, la de mi hijo único Anthony. Su madre María nos dejó cuando él tenía apenas 5 años. Recuerdo esa mañana como si la tuviera enfrente. Ella dijo que iba a visitar a su hermana y nunca volvió. Dejó una nota mal escrita sobre la mesa: no aguanto más esta vida, perdóname. No tuve tiempo para lamentaciones. Al día siguiente ya estaba tocando la puerta del señor Martín, un comerciante adinerado del centro, preguntándole si necesitaba un jardinero. Trabajo bien, señor, soy honesto, no robo ni un clavo y necesito con urgencia este empleo. Me miró de arriba abajo, camisa parchada, botas gastadas, cabello revuelto, y cegueramente sintió lástima. ¿Tienes experiencia?, preguntó. Sí, señor, siempre he trabajado en jardines. Mentí, nunca lo había hecho, pero había visto a mi padre y a otros hombres del barrio, sabía que podía aprender. Me dio una oportunidad y la agarré con uñas y dientes. Trabajé en su hacienda 10 años, llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Aprendí a podar como él quería, a cuidar el césped sin dejar una hoja fuera de lugar, a limpiar el jardín sin hacer ruido. Con ese dinero alquilé una casita en las afueras de Ciudad Centuria, 2 cuartos, una cocina que también era sala, pero era nuestra, mía y de Anthony. En esa casa vivimos los años más duros, pero también los más unidos. Yo regresaba con la espalda hecha pedazos, las manos agrietadas, pero siempre con energía para ayudarlo con la tarea. Papá, ¿por qué no tenemos videojuegos como los demás?, me preguntaba revisando sus cuadernos sobre la mesa de la cocina. Porque los videojuegos no enseñan a leer ni a escribir, hijo, y tú necesitas estudiar mucho para ser alguien. Un día le prometí que cuando sacara buenas notas tendríamos uno, y él estudiaba. Era un niño aplicado, curioso, soñaba con ser ingeniero. Los viernes, cuando cobraba mi paga, comprábamos una gaseosa y compartíamos una pizza en la panadería de la esquina, y él decía: papá, cuando sea grande voy a comprarnos una casa con jardín, con árboles frutales, con garaje. Y yo sonreía, completando: y yo voy a tener una lavadora automática y nunca más lavaré ropa a mano. Me partía el alma verlo con sueños tan grandes y yo apenas con fuerzas para darle lo básico. Trabajaba doble, triple, lo que hiciera falta después del señor Martín. Hacía jardinería para vecinos, arreglaba caños, los sábados lavaba autos, los domingos. Anthony creció viendo a su padre sacrificarlo todo para que no le faltara pan ni uniforme limpio para la escuela. A los 14 logramos nuestro primer videojuego. Usado, viejo, pero funcionaba. Jugamos hasta la medianoche compartiendo palomitas y recuerdo que apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: gracias, papá, por todo. Esa fue una de las últimas veces que lo sentí realmente mío. Porque en cuanto entró a la adolescencia empezó a avergonzarse de mí, de la casa pequeña, de la vida simple. Sus amigos tenían padres con autos, madres que no trabajaban, y él me preguntaba: ¿por qué no consigues un trabajo mejor? Papá, ¿qué mejor trabajo, hijo? Yo no estudié, no tengo diploma, hago lo que sé hacer. Y él respondía: es humillante. Para él tener un padre que cargaba ladrillos era vergüenza pura. Los años pasaron, terminó la secundaria, pero no quiso estudiar. Decía que quería dinero rápido, que la universidad era pérdida de tiempo. Saltaba de empleo en empleo, siempre con excusas, siempre volviendo a casa esperando que yo resolviera sus problemas. A los 25 conoció a Isabelle, hija de un abogado de la ciudad. Se enamoró como un loco, pero cuando ella vio nuestra
casa le cambió la cara 2 meses después lo dejó y él me culpó si hubiéramos tenido una casa decente ella no me habría abandonado Anthony si se fue por la casa es porque no te quería de verdad tú no entiendes nada nunca entendiste nada me gritó. Desde entonces todo se tensó más. Me convertí en el culpable de todas sus frustraciones yo el padre pobre el padre sin estudios el padre que lo avergonzaba y aún así seguía lavándole la ropa cocinando sus comidas prestándole dinero cuando estaba en paro porque un padre nunca abandona. A los 28 se metió con gente de contrabando regresó un día con trajes caros con un coche que valía más que 6 meses de mi salario cuando le pregunté de dónde salía el dinero me respondió negocios papá negocios que tú no entenderías. Pero duró poco la policía desbarató la banda lo perdieron todo volvió a casa derrotado y entre novia y novia las chicas lo miraban con desprecio como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba escuché a una de ellas preguntar ¿no sale nunca tu padre? Y él contestó no tiene vida social solo sabe trabajar y mirar la tele. Esas palabras me cortaban el alma pero tragaba el dolor. 4 años volvió a vivir conmigo 4 años diciendo que era temporal mientras me trataba como un sirviente en mi propia casa 4 años escuchándolo repetir que iba a ser rico algún día pero sin mover un dedo para lograrlo. La única disciplina que tenía era para apostar en las carreras o quejarse cuando perdía. Pobre papá me decía tú eres tonto por jugar la lotería cada semana yo respondía al menos juego con mi propio dinero 18 años marcando siempre los mismos. Números la fecha de nacimiento de Anthony la fecha de muerte de mi padre nuestro número de casa siempre en mi nombre con mi dinero con mi número de seguridad social. Hasta que llegó ese viernes de marzo el día que mi vida se partió en dos el día en que mi hijo creyó que podía robarme hasta mi dignidad. Y lo que ocurrió esa tarde todavía me quema la sangre. Esa tarde regresé agotado. De un trabajo pesado en un jardín de una casa nueva. Quería darme un baño y dormir un poco cuando escuché la llave en la cerradura. Anthony entró corriendo los ojos encendidos la respiración agitada. Papá con acento gane gritó mostrando un papel arrugado un billete delate ya con los números. En la pantalla de televisión eran los mismos la combinación N que llevaba 18 años. Jugando con mi dinero con mi nombre con mi número de seguridad social. Me cae de helado Anthony de. ¿Dónde compraste ese boleto? En la panadería del Señor. Or Pedro el mismo de. Siempre yo llevé tu dinero. Porque estabas con dolor de espalda lo dijo sin pensar. Todavía eufórico hasta que se dio cuenta de lo que había confesado. Le quité el papel de las manos estaba allí mi nombre, mi número, mi prueba y entonces lo vi quebrarse no de decepción sino de rabia pura. Está con acento ese mintiendo me gritó. Soy yo quien revisó los números soy yo quien descubrió que habíamos ganado soy yo quien encontró el tesoro. Le respondí fuiste tú quien entregó mi dinero en mi nombre y con mis números y en ese instante vi su mirada endurecerse buscaba una salida una excusa un modo de quedarse con todo. No sabes cómo manejar tanto dinero dijo no entiendes de bancos ni de impuestos te lo van a robar papá yo sí sé multiplicar la riqueza yo soy joven yo merezco esta oportunidad y tú no. Esa noche no dormí lo escuché hablando por teléfono presumiendo que era millonario diciendo que se mudar ya a Ciudad Centuria. A una con acento tico que tendría coche nuevo que dejar ya. Atra con acento es esta vida pobre. Pobre de ya la palabra. Como si fuera un insulto. Al día siguiente volvió del banco con papeles en la mano. Papá con acento ya está con acento resuelto el dinero está con acento en mi cuenta me daré la vida que siempre quise y teu seguirá con acento SAQI. Con tus cosas dijo que me dar. Y a 500 de dólares al mes una limosna que no alcanzaba ni para las facturas. Le recordé que era yo quien lo había criado solo quien había trabajado hasta sangrar para que nunca le faltara comida él respondió seco eso era tu obligación nadie te pidió que me tuvieras. El lunes se vistió de gala. Se puso perfume y se marchó. O al banco cuando volvió. Anunció que todo estaba
Hecho que 3.800.000 estaban ya bajo su control entonces. Entendí que había perdido no solo el premio, sino a mi propio hijo. El viernes siguiente me despertó temprano vestido, con 2 maletas a su lado. Me dijo que se marchaba a Ciudad Centuria, que había cancelado el contrato de alquiler de la casa que yo tenía hasta el domingo. Para irme. Le supliqué: Anthony, tengo 81 años, ¿dónde voy a vivir? Me contestó: no es mi problema, búscate un asilo, comparte cuarto con alguien, consigue un trabajo, pero aquí no te quedas más. Me llamó peso muerto, me dejó $500 sobre la mesa como si fueran migajas y se fue cerrando la puerta detrás de sí. 40 años de sacrificio reducidos a esa palabra. Me quedé sentado frente al dinero, escuchando el silencio de la casa, recordando cada noche en que llegué roto del trabajo y aún así cociné para él cada mañana, en que planché su uniforme, cada promesa que hice de que tender y a un futuro mejor, y ahora era yo quien estaba en la calle, sin un techo, sin un hijo, sin dignidad. Entonces tocaron el timbre. Era Marcel, mi vecino de toda la vida. Me vio desolado y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, la late y a la traición, la expulsión. El neco con la cabeza. Ese muchacho se volví loco, me dijo, y me hizo la pregunta que lo cambió todo. Está con acento ese seguro de que el boleto estaba a tu nombre. Corrí a buscar mi cuaderno azul, el que guardaba los recibos de cada apuesta durante 18 años y estaban todos pegados uno por uno con mi nombre, con mi número de identidad, cada semana, cada fecha, todo en orden perfecto. Marcel lo revisó con cuidado. Esto es oro, me dijo, con esto puedes demostrar que el premio era tuyo. Anthony no tiene derecho legal a nada. Esa chispa encendió algo en mí. Ya no era solo tristeza, ahora había indignación, ahora había fuego en el pecho. Fuimos a ver al doctor Lauro, un abogado conocido del barrio. Le conté mi historia, desde el abandono de María hasta la traición de Anthony. Le mostré el cuaderno, él lo examinó. Pea con acento gina por pea con acento gina. Señor Moreno, esto es una prueba contundente. Vamos a demandar y exigir que el dinero regrese a usted. Pero su hijo se defenderá, contratará a un abogado poderoso. Quizás intente decir que usted es demasiado mayor para manejar tanto dinero, que no tiene capacidad de administrar su fortuna. No soy un loco, respondí. Trabajé 60 años, siempre pagué mis cuentas, nunca gasté de más, crié a mi hijo solo. Si eso no es prueba de capacidad, entonces ¿qué lo es? Doctor Laurón me aseguró que la justicia podía obligar a Anthony a devolverlo todo, y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Reunimos testigos. Marcel, que me vio jugar cada jueves, don Pedro el panadero, que guardaba memoria de mis números, incluso don Enrique el vecino, que siempre me saludaba cuando salía a hacer la apuesta. Todos confirmaron que yo era el verdadero jugador. Anthony, mientras tanto, desapareció, no llamó, no apareció, era como si ya no existiera para mí, o como si yo hubiera muerto para él. Hasta que una semana antes del juicio sonó el teléfono, era su voz. Hola papá, quiero hablar. No pierdas el tiempo, Anthony, lo único que quiero es lo que es mío. Me ofreció un trato, 1/3 del dinero, más de 1 millón, a cambio de que retirara la demanda. Me dijo que ya había gastado mucho, que había invertido, que no podía devolver todo. Le respondí que no se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad, de justicia, de no dejar que un hijo pisoteara a su propio padre. Él me llamó dramático, yo lo llamé ladrón. La conversación terminó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra, y colgó. Esa noche comprendí que estaba a punto de librar la batalla más dura de mi vida, no en un andamio ni en un taller, sino en un tribunal, frente al mismo hijo al que había dado mi juventud. Y lo peor, lo mejor o lo inevitable vendría en esa sala, donde ya no habría excusas, solo verdad o mentira, padre contra hijo.
Y yo estaba dispuesto a no ceder ni un centímetro más. El día de la audiencia amanecí con el estómago revuelto. Marcel me ayudó a vestirme con un traje azul marino que él mismo había planchado, zapatos negros brillantes y el cabello peinado con gel. Parecía un hombre distinto y sentía que no podía fallar. Llegamos al tribunal a las 8:30. El doctor Laurón revisaba los papeles con calma. Me dijo que la evidencia era sólida, que confiara en la verdad. A las 9 apareció Anthony vestido con un traje gris carísimo, zapatos italianos y unas gafas oscuras. Parecía un ejecutivo exitoso, pero cuando cruzamos miradas solo vi frialdad en sus ojos, ni un rastro de vergüenza ni un destello de arrepentimiento. El juez Dubois, un hombre mayor con barba canosa, abrió la sesión con voz grave. Estamos aquí para decidir quién es el legítimo dueño del premio de lotería de más de $4 millones. Doctor Laurón, exponga los hechos. Mi abogado habló con claridad, presentó mi cuaderno azul con 18 años de recibos, todos a mi nombre. Explicó cómo Anthony solo había llevado el boleto una única vez por mi dolor de espalda. Habló de mis sacrificios, de mi constancia. Entonces se levantó el doctor Silán Maro, abogado de mi hijo, con aire de grandeza y palabras enrevesadas. Dijo que Anthony había recibido el premio de buena fe, que fue él quien verificó los números, que fue él quien gestionó los trámites en el banco y pagó los impuestos. Afirmó que yo no tenía condiciones técnicas ni emocionales para administrar tanto dinero, que a mi edad era vulnerable, que otros podrían manipularme. Me hirvió la sangre. Lo querían pintar como un benefactor y a mí como un viejo incapaz. Llamaron a los testigos. Don Pedro el panadero contó que me veía cada jueves jugar los mismos números, que incluso bromeaba diciendo allí viene nuestro cliente fiel. Recordó que solo una vez Anthony se presentó y que fue cuando me dolía la espalda. Después habló Marcel. Dijo que yo siempre comentaba mis apuestas, que soñaba con ganar algún día, que trabajaba como condenado para mantener a mi hijo y que éste me trataba como sirviente. Don Enrique también confirmó que me veía puntual cada semana rumbo a la panadería. Luego fue mi turno. Me puse de pie con las piernas temblorosas pero la voz firme. Conté todo, desde el abandono de mi esposa hasta la madrugada en que Anthony gritó que había ganado. Relaté la expulsión, la humillación, la palabra peso muerto. Le hablé al juez: no estoy aquí por dinero, sino por dignidad. Mi hijo me trató como basura después de que yo entregué mi vida entera para criarlo. El abogado de Anthony intentó interrumpirme diciendo que mi memoria podía fallar, que mi edad me confundía, pero respondí sin vacilar: trabajé 60 años, siempre pagué mis cuentas, siempre cuidé cada centavo. Si no fuera capaz, ¿cómo habría criado a mi hijo solo? Entonces Anthony tomó el estrado, habló con seguridad, dijo que él había entregado el dinero en la panadería, que él había comprobado los números, que él había ido al banco. Insistió en que sin él nada se habría hecho y que yo era demasiado ingenuo para manejar una fortuna. Pero cuando el doctor Laurón lo interrogó, su máscara se resquebrajó. ¿Quién llenó el boleto? Mi padre. ¿Quién eligió los números? Mi padre. ¿Quién pagó? ¿Con qué dinero? Con el de mi padre. ¿Y a nombre de quién estaba registrado el boleto? En nombre de mi padre. Anthony titubeó, buscó palabras, se contradijo. El juez frunció el ceño. Y cuando le preguntaron si era cierto que me había echado de la casa, lo negó, pero enseguida admitió que había dejado de pagar la renta sabiendo que yo no tenía a dónde ir. También reconoció que me había ofrecido solo $500 de un premio de millones. En ese instante vi el gesto del juez endurecerse. La audiencia duró 4 horas. Al final el juez anunció que daría el fallo en una semana. Anthony salió sin mirarme, sin saludar, altivo, como si aún creyera que tenía todo bajo control. Yo en cambio me sentía agotado, pero por primera vez confiado. Ya no era el obrero con las manos agrietadas ni el padre arrinconado en la cocina, ahora era un hombre de pie defendiendo su verdad. Esa semana fue interminable, cada día lo viví como un mes. No podía dormir, me preguntaba si la justicia sería ciega ante el poder del dinero o si reconocería el esfuerzo de un viejo trabajador. Finalmente llegó el martes, entramos al tribunal con el corazón golpeando en el pecho. El juez leyó en voz solemne: considerando las pruebas presentadas, queda demostrado que el boleto ganador fue adquirido por el señor Elías Moreno con 18 años de constancia bajo su nombre y con su número de identidad. El hecho de que su hijo lo haya llevado una sola vez no le concede derecho alguno. Sentí las piernas ceder. Marcel me sostuvo. El juez continuó: este tribunal reconoce que la edad no constituye incapacidad. El señor Moreno ha demostrado
lucidez y responsabilidad suficientes en la administración de su vida. En cambio, el comportamiento del demandado al expulsar a su padre y apropiarse indebidamente del premio revela desprecio y mala fe. Por lo tanto, ordeno que el dinero sea transferido íntegramente a la cuenta del demandante. El silencio en la sala era absoluto. Anthony palideció, no dijo nada, simplemente salió como una sombra. Yo quedé allí temblando con lágrimas contenidas. Había recuperado mi dignidad, había demostrado que un padre trabajador vale más que cualquier traje caro. 3 semanas después recibí la primera transferencia, $3.100.000. El banco me trató como nunca antes, me sentí respetado por fin y lo primero que hice fue recuperar la casa que Anthony había malvendido. Ahora volvía a ser mía y no como refugio de pobreza sino como símbolo de victoria. Contraté obreros, pintamos paredes, pusimos piso nuevo, ampliamos ventanas, renové la cocina, compré un sillón cómodo y una cama decente. Por primera vez en mi vida me regalé lo que merecía. El patio floreció con jazmines y rosas. Marcel me visitaba cada tarde, decía: Elías, has renacido. Y era verdad, yo ya no era el anciano derrotado en la acera con 2 bolsas, ahora era un hombre libre, con respeto, con paz. Pero esa paz no iba a durar mucho, porque un domingo inesperado Anthony apareció de nuevo en la puerta con la barba crecida, la ropa gastada, los ojos hundidos y una súplica en la mirada. Anthony estaba frente a mi portón con la cabeza gacha, parecía otro hombre más flaco, con la ropa arrugada, la barba descuidada y la mirada apagada. Ya no era el hijo arrogante con traje de diseñador, ahora era un hombre derrotado. Papá, dijo con voz ronca, ¿puedo entrar? Lo miré unos segundos, busqué en su cara algún destello de arrepentimiento genuino. Abrí el portón, pero no la puerta de la casa. ¿Qué quieres, Anthony? Necesito hablar contigo. Nos quedamos en el patio, yo sentado en mi banco nuevo, él de pie moviendo la tierra con la punta del zapato. La casa se ve bonita, murmuró. Gracias, respondí directo. ¿Y qué vienes a buscar? Vine a pedir perdón, papá. Perdón por echarme a la calle, por arrebatarme el premio, por llamarme peso muerto. Anthony hizo una mueca como si las palabras fueran cuchillos. Por todo eso sí, perdón. Yo perdí la cabeza, me encegueció el dinero, pensé que era mi oportunidad de cambiar la vida. Era nuestra oportunidad, corregí con rabia. Podríamos haber compartido la alegría, haber sido familia de verdad, pero preferiste robarme. Pensé que era mi derecho, gruñó. Yo lo comprobé, yo fui al banco, yo administré el papeleo. ¿Y cómo terminó esa administración? Pregunté con la voz dura. Él bajó los hombros. Mal, papá, muy mal. Gasté dinero en negocios que fracasaron, compré cosas que no necesitaba. En 6 meses me quedé casi sin nada. Ahora vivo en una pensión en Ciudad Centuria, trabajo en un taller de mecánica, gano $1.500 al mes. Lo escuché con una mezcla de tristeza y cansancio. ¿Y entonces qué vienes a pedirme dinero? No, replicó rápido, no vengo a pedir plata, vengo a pedir perdón. De verdad vengo porque entendí que lo perdí todo y lo que más duele es haberte perdido a ti. Familia no es solo sangre, le contesté, es respeto, es cuidado, es cariño. Tú me trataste como enemigo, lo sé y me arrepiento cada día, dijo con lágrimas contenidas. Hubo un silencio largo, me miraba como cuando era niño esperando un abrazo. En lugar de eso le dije algo que lo heló. Anthony, te perdoné hace tiempo, el día del fallo, cuando recuperé mi dignidad. Entendí que guardar rencor solo me haría daño. ¿Entonces podemos reconstruir nuestra relación?, preguntó ansioso. Perdonar no es olvidar ni confiar de nuevo, le respondí duro y claro. Tú no cambiaste, hijo, solo volviste pobre. Si hubieras mantenido el dinero jamás te habrías acercado. Anthony se estremeció. Papá, eso no es cierto, es la verdad, le dije. Tu vergüenza no es por lo que hiciste sino por haberlo perdido. Tu arrepentimiento no nació de la conciencia sino de la miseria. Me levanté, caminé hacia el portón, él me siguió con la mirada. Papá, por favor, dame una oportunidad, quiero demostrar que cambié. ¿Y cómo lo harás? Trabajando con dignidad, viviendo honestamente, no con palabras sino con hechos. Se quedó en silencio como un niño regañado y antes de irse me preguntó, aunque no lo merezca, ¿me das tu bendición? Lo miré fijamente, mis ojos se humedecieron. Que Dios te dé sabiduría, hijo, que te dé fuerza para ser el hombre que siempre pudiste ser. Anthony salió despacio con la cabeza baja. Yo me quedé de pie sintiendo una paz extraña. No era tristeza ni alivio, era libertad, libertad de no depender de su aceptación, libertad de no cargar más con su desprecio. Pasaron meses sin volver a verlo. Hasta que un vecino me contó que Anthony alquilaba un pequeño departamento, que trabajaba duro, que trataba de llevar una vida sencilla. Incluso me dijeron que dejó una tarjeta por el Día del Padre en casa de don Enrique, pero que no se atrevió a dármela. Yo no la pedí porque entendí que algunas distancias son necesarias para que cada quien aprenda lo que debe aprender.
Mientras tanto mi vida había cambiado, yo ya no era el anciano abandonado en la acera, ahora era un hombre respetado. Cada vez que entraba al banco los empleados me saludaban con una sonrisa, los vecinos venían a pedirme consejos, los niños de la calle me gritaban: Don Elías, cuéntenos una historia. Invertí el dinero con cautela, vivía de los intereses, ayudaba a la iglesia, financiaba cuadernos para los hijos de familias pobres, compraba flores frescas cada semana para mi casa y descubrí el placer de la sencillez con dignidad. Un día Marcel me dijo: amigo, pareces otro hombre, y tenía razón, no era el dinero lo que me había transformado, era la certeza de que por fin había aprendido a valorar mi propia vida. Pero en mi interior sabía que la batalla con Anthony no estaba cerrada, porque la herida de un hijo ingrato nunca cicatriza del todo, y aunque me había dado paz verlo derrotado, también sabía que en cualquier momento podría volver a mi puerta, y esta vez quizás no vendría solo con disculpas. El día que Anthony volvió a tocar mi puerta por segunda vez no traía ropa arrugada ni la mirada perdida, traía un maletín en la mano y un brillo extraño en los ojos. Papá, necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. Yo lo miré en silencio, lo dejé pasar esta vez, pero mantuve mi guardia en alto. Nos sentamos en la mesa de la cocina, él abrió el maletín y sacó unos papeles. Papá, encontré una manera de recuperar dinero rápido, tengo un socio que conoce de inversiones, podemos duplicar lo poco que me queda en 3 meses, solo necesito tu respaldo. Mi sangre hirvió. Respaldo mío otra vez, querías usarme otra vez después de haberme echado a la calle, de haberme llamado peso muerto, ahora pretendías que pusiera en riesgo lo que había recuperado con sudor y lágrimas. Anthony me miraba con ansiedad. Papá, solo firma aquí, yo haré todo el trabajo, tú no tendrás que preocuparte por nada. Pensé en todos esos años viéndolo saltar de trabajo en trabajo sin responsabilidad, pensé en la noche en que me lanzó a la acera con mis bolsas rotas. Lo miré a los ojos y le dije claro: no hijo, no firmo nada, no pongo mi nombre en tus fantasías. Aprendí a defender mi dignidad, aprendí que prefiero perder dinero a perderme a mí mismo. Anthony golpeó la mesa con rabia. Papá, porque siempre me niegas las oportunidades, porque confundiste oportunidad con atajo, contesté con voz firme. Tú nunca quisiste trabajar de verdad, siempre buscaste el camino fácil y por eso siempre terminaste cayendo. Sus labios temblaban, parecía un niño atrapado en su propia mentira. Papá, si no lo hago voy a perderlo todo. Ya lo perdiste, Anthony, le respondí. Lo único que podrías recuperar es tu honor, pero para eso no necesito firmar papeles, lo que necesitas es mirar de frente al espejo. Él se levantó furioso, tiró los papeles al suelo. No me ayudes entonces, pero cuando me veas triunfar no vengas a pedirme nada, dijo con la voz quebrada. Anthony, no es a mí a quien engañas, es a ti mismo. Salió de la casa dando un portazo. Yo recogí los papeles, los leí y confirmé lo que sospechaba: eran contratos falsos, promesas vacías, otra estafa disfrazada de negocio. Esa noche no pude dormir, caminé por la casa repasando cada rincón, cada recuerdo, cada sacrificio, y sentí que el verdadero juicio no había sido en el tribunal contra Anthony, el verdadero juicio era diario contra mí mismo, si iba a permitir que su veneno me destruyera o si iba a mantenerme firme en la vida nueva que había conquistado. Los días pasaron sin noticias hasta que recibí una carta del juzgado. Era una demanda. Anthony me acusaba de manipulación emocional, pedía una parte del dinero alegando que yo lo había explotado toda su infancia. Me quedé helado. Manipulación, explotación, esas palabras escritas en tinta fría eran cuchilladas directas a mi historia. Yo, que había dado mi vida por él, ahora era acusado de haberlo usado como excusa para mi sufrimiento. Corrí al despacho del doctor Laurón, me temblaban las manos. Doctor, mire esto, me quiere destruir. El abogado leyó la demanda y suspiró con calma. Don Elías, esto no tiene sustento legal, son palabras vacías, lo que quiere es presionarlo para que negocie. Yo lo miré con rabia. No voy a negociar nunca más, voy a demostrar que ni siquiera con mentiras podrá doblarme, esta vez voy a pelear hasta el final. Y así comenzó otra batalla, una que no era por dinero sino por honor, por demostrar que un padre que se sacrifica no merece ser ensuciado por la ingratitud de un hijo. La audiencia se fijó para un viernes lluvioso. Cuando entré en la sala lo vi de nuevo, traje barato, rostro cansado, pero aún con ese orgullo que no se quiebra fácilmente. Anthony hablaba de explotación, de una niñez sin lujos, de un padre que lo hizo cargar con culpas. Yo respiraba hondo, cada palabra era un golpe, pero también era una revelación al mundo de lo que llevaba dentro, esa rabia, esa incapacidad de agradecer, esa cobardía de culpar al otro. Cuando fue mi turno me puse de pie y hablé sin papeles, sin abogado.
Solo con mi voz fuerte dije: trabajé cada día de mi vida para que mi hijo no conociera el hambre, jamás le pedí nada, jamás le reclamé nada, y ahora me acusa de explotarlo cuando la única explotación aquí fue la que él hizo conmigo, quitándome mi casa, mi premio y mi paz. El juez me escuchaba serio, los testigos volvieron a hablar, Marcel, don Enrique, incluso el panadero, todos confirmaron mi historia. Anthony se iba hundiendo en su propio veneno. Al final el juez dictó que la demanda era improcedente, que era un acto de mala fe, y lo condenó a pagar los costos del proceso. Anthony salió gritando que la justicia estaba comprada, que yo le había robado la vida. Yo salí con el corazón pesado, porque no había alegría en vencer a un hijo en tribunales, había solo un vacío, un eco de lo que pudo ser y nunca fue. Esa noche, sentado en mi banco del jardín, miré al cielo y entendí que mi guerra con Anthony no era por dinero ni por sentencias, era por mi alma, y esa yo no iba a perderla nunca más. Pero en lo más profundo de mi pecho sentí que lo peor aún estaba por llegar, porque un hijo herido y lleno de odio es capaz de arrastrar a cualquiera al abismo, incluso a su propio padre. La última vez que escuché de Anthony fue un domingo gris. Recibí una llamada de un número desconocido. Era un médico de un hospital en Ciudad Centuria. Señor Moreno, su hijo Anthony fue ingresado de urgencia, sufrió un colapso en plena calle, necesita familiares que firmen documentos. Mi corazón se encogió, no por la sorpresa sino por la confirmación de lo que había temido tanto. El camino que él había elegido lo llevaba directo al abismo. Corrí al hospital, mis piernas pesaban como piedras. Cuando llegué lo vi tendido en la camilla, demacrado, ojos hundidos, piel pálida. Era apenas la sombra de aquel joven que una vez me prometió comprarme una casa grande con árboles frutales. Papá, murmuró con voz quebrada. Yo me acerqué, lo tomé de la mano, la misma mano que me había arrojado a la acera años atrás, la misma que firmó papeles falsos contra mí, y sentí un torbellino de emociones: odio, compasión, tristeza, pero también una paz inesperada. Él lloraba lágrimas silenciosas, me dijo que había perdido todo: dinero, amigos, novias, dignidad, que las estafas lo devoraron, que la ambición le arrancó la vida. Papá tenía razón, toda mi vida busqué atajos y los atajos me destruyeron. Yo no contesté al instante, lo miré largo rato buscando en su rostro aquel niño que me abrazaba cuando tenía miedo, aquel niño que me agradecía por un simple videojuego usado, y por fin lo vi. Estaba escondido debajo de capas de orgullo y rabia, pero seguía allí asustado, necesitado de un padre. Papá, si salgo de esta quiero empezar de nuevo, dijo con voz apenas audible. Quiero trabajar de verdad, quiero merecer lo que un día soñé. Le acaricié el cabello, ya no era negro brillante, era gris y quebradizo, pero en ese momento no importaba. Anthony, le dije con voz firme, te perdono otra vez porque no quiero llevar rencores a la tumba, pero el perdón no significa volver atrás. Si quieres rehacer tu vida tendrás que hacerlo sin robar, sin humillar, sin pisotear y lejos de las sombras que tú mismo creaste. Él asintió débilmente, cerró los ojos y quedó dormido. Yo salí de la sala con el corazón desgarrado. Sabía que tal vez esa promesa fuera solo palabras de un enfermo, pero también sabía que no dependía de mí salvarlo. Los meses siguientes Anthony sobrevivió, pero quedó marcado. Trabajó en oficios pequeños, mecánica, mensajería, nada estable. Yo seguí mi camino con la frente en alto, con mi casa renovada, con mis flores en el jardín, con mis nuevos amigos en el grupo de la iglesia. Descubrí que la verdadera riqueza no está en millones de cuentas bancarias, sino en la dignidad de mirar al espejo y no sentir vergüenza. Hoy tengo 83 años, me levanto temprano para regar las plantas, desayuno sin prisa, leo los periódicos y sonrío porque cada página me recuerda que sigo aquí firme, libre, vivo. Anthony a veces me manda cartas cortas: papá, estoy trabajando, papá, sigo limpio, papá, pienso en usted. Yo las leo todas, algunas me conmueven, otras me entristecen, pero todas me confirman algo: el destino puso la justicia en mis manos y yo tuve la valentía de reclamarla. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que mis últimos años serán míos, no prestados, no sacrificados por un hijo ingrato, no entregados a la amargura. Ahora soy dueño de mi paz. Y cuando llegue mi hora quiero que el mundo recuerde mi nombre, no como el viejo echado a la acera con 2 bolsas rotas, sino como el hombre que se levantó del polvo y demostró que nunca es tarde para defender lo que nos pertenece. Esa es mi victoria. Esa es mi herencia verdadera, y si alguien me pregunta qué consejo daría, yo respondo siempre lo mismo: la familia se honra con respeto, no con dinero. El amor verdadero nunca humilla, nunca roba, nunca abandona, y si alguien se atreve a traicionarte, recuerda que la dignidad no se negocia, se defiende hasta el final.
Esa noche cierro los ojos, escucho el viento golpeando las ventanas y sonrío porque al fin entendí la lección más dura de mi vida: no es la sangre la que nos define, es la justicia, el respeto y la valentía de nunca aceptar ser tratado como un peso muerto. Y esa valentía nadie podrá quitármela jamás.